presidente. Me permitirán los académicos de esta casa que me refiera y singularice de forma personal a aquellos otros miembros de otras reales academias adscritos al Instituto de España y que han tenido la gentileza de acompañarnos en este acto. En primer lugar, a la directora de la Real Academia de la Historia, la profesora Carmen Iglesias, queridísima Carmen, a su secretario, el profesor Feliciano Barrios, a la profesora Araceli Méndez de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, a Enrique Moreno, extraordinario cirujano de la Real Academia de Medicina. Quiero testimoniar también de forma explícita mi agradecimiento a mi buen amigo, el expresidente del Tribunal Constitucional de Expresión emérito. Siempre me pareció, como sabes, Paco Horrible, expresidente del Tribunal Constitucional, profesor Pérez de los Cobos. Y quiero agradecer también la presencia de los diferentes magistrados de la antigua casa que han tenido la gentileza de acompañarme. La actual vicepresidenta, vicepresidenta Montalbán, don Ricardo Enríquez, don Enrique Arnaldo, la magistrada Bárbara Díaz, la profesora María Luisa Segoviano y don José María Macías. Quiero asimismo testimoniar mi más sincero agradecimiento por su presencia al presidente de Mafra, una compañía que, aparte de ser extraordinariamente relevante en el mundo empresarial español, vertebra y teje social y económicamente lo mejor de esta España moderna y de esta España constitucional, y que a mi modo de ver se asienta en una idea básica que tiene mucho que ver con el derecho, que es la confianza. La confianza es un concepto jurídico esencial, la confianza legítima. Incluso la confianza y la seguridad jurídica se visualizan como uno de los principios y basamentos que configuran toda la relación jurídico-política en un régimen constitucional con mayúsculas, esto es, en las denominadas democracias constitucionales. Quiero agradecer también de forma explícita la presencia del catedrático, el rector, diputado constituyente y ministro de la Presidencia, don Virgilio Zapatero. Creo que don Virgilio Zapatero representa los mejores perfiles en la España constitucional. Una España constitucional que, si me permiten, es un momento estelar de la vida de España, parafraseando a Esther Zweig, que cerraba las gaticidas y canitas heridas de una guerra civil, que ponía término a un constitucionalismo construido sobre la bandería y sobre la facción, un constitucionalismo convulso que cerraba página y que construía una España de todos y para todos, con un concepto básico, novedoso, que yo creo que es el concepto que formaliza lo mejor de la transición política y lo mejor de su síntesis jurídica, que no es otra cosa que nuestra Carta Magna de 1978. La transacción, el acuerdo, el compromiso, la generosidad, lo que él ha estudiado y ha estudiado también, que es el concepto del consenso, que impregna todo lo que fue la construcción de la transición y de la Constitución. La libertad, el régimen constitucional, la vigente democracia constitucional no se produce el 23 de noviembre de 1975 tras el fallecimiento del general Franco. Es un proceso de creación generosísimo e inteligentísimo que se va enhebrando paulatinamente al hilo de los años 1976-1977 y que pone un grandioso término en nuestra Carta Magna de 1978. Quiero agradecer asimismo la presencia de queridos y respetados amigos y compañeros a los que no voy a singularizar porque no quiero hacer tampoco estos agradecimientos más estrictos. Dicho esto, mis primeras palabras han de ser también necesariamente, y no puede ser de otra forma, para manifestar y además de forma explícita, si me permiten, dos estados de ánimo que son conceptual y epistemológicamente diferentes, pero que se encuentran, como en las matemáticas euclidianas, indisoluiblemente vinculados. Me refiero a mi satisfacción y mi agradecimiento. Si me permiten, primero mi agradecimiento de todo corazón y en segundo término mi satisfacción. Mi agradecimiento, decía Cicerón, que mejor que hablar en este causa contra Bruto y contra Pilatos y Cicerón, por cierto, como decía Suetonio, Cicerón no soportaba a César. Y hay en la planta primera de esta academia un magnífico cuadro, un retrato, una recreación del gran pintor valenciano Benlliure, que recoge arriba la leyenda de la Catilinaria, que empieza "Quousque tandem abutere Catilina patienta nostra", en la que singularidad es que recoge a Cicerón sentado con la toga en el Senado, pero Manuel Benlliure, que era muy amigo del presidente Canalejas, le representa con la cara. No es Cicerón el que está representado, sino que es el propio Canalejas. Pues bien, mis primeras palabras tienen que ser para manifestar, y además de forma explícita, mi agradecimiento a esta academia que nos acoge en este tan distinguido como sobrio hemiciclo, presidido por un retrato del rey Carlos III, y no es una casualidad tampoco, creo, señor vicepresidente, con la prueba de autor
seguramente al fondo de quién es el gran retratista de la España constitucional, que es Hernán Cortés. Hernán Cortés, como sabe bien el académico Luis María Cazorla, es el artista encargado de diseñar los dibujos de los diferentes ponentes constitucionales, que en unos soberbios dibujos al carbón se encuentran en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Para los que mantenemos, si no es un mero juego de palabras, una concepción del derecho, si me permiten, y de la ciencia jurídica, de acuerdo con la cual es una ciencia normativa pero no normativista, positiva pero no positivista, formal pero no formalista. Esto es, creemos en una concepción tridimensional del derecho. El derecho es un hecho, el derecho es un valor, el derecho es una norma y en consecuencia está transido de determinados principios y valores que determinan el contenido sustantivo del derecho, que es lo que diferencia el conjunto de normas de unos bandidos del conjunto del derecho de unas normas jurídicas de verdad. Y estas ideas están en el derecho romano y resuman, como han señalado quienes han tenido la gentileza de presentar este libro, todo lo que es el desarrollo de las mismas. Esa frase que conocemos también los juristas, de que el derecho, como decía Celso, es el jus est ad bonitae, el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo, que se formaliza algún tiempo después por Ulpiniano, que incluso llega a configurar una especie de imperativo categórico formal, 1500 años antes que Kant, y que formaliza tres obligaciones que hay que cumplir: obrar correctamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo, y que finaliza con esa extraordinaria definición del digesto, en el que la justicia es la constante perpetua voluntas iusum tribuenti, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y qué mejor sitio, creo, para poder presentar este libro que hacerlo en esta academia, que resuma las ideas clásicas, las ideas del derecho romano en los máximos momentos de esplendor. Que aparte de testimoniarles a todos y cada uno de ustedes mi agradecimiento por su presencia en este acto, singularice algunos agradecimientos a los que estoy obligado y lo hago de todo corazón. Me refiero a aquellas personas que tuvieron en su momento la gentileza de leer este texto. Me refiero al magistrado don Ricardo Enríquez, al magistrado don Enrique Arnaldo, al magistrado del Tribunal Constitucional y querido amigo Antonio Narváez, al secretario general del Tribunal Constitucional, que se encuentra también entre nosotros, Andrés Gutiérrez, y a dos de mis letrados, a la letrada Isabel Benzo y a mi letrado don Carlos Díaz Lirio. Quiero agradecer también, por supuesto, las sugerentes e importantes matizaciones de construcción teatral que me hizo, en este caso, un autor teatral de verdad, que nos acompaña aquí, el autor Joaquín García Mourinho, ganador, entre otros, del Premio López de Vega. Él sí que es un literato y un autor teatral. Y de forma singularísima, quiero también testimoniar mi reconocimiento, de forma diferenciada, a don Antonio Fernández de Buján, insigne catedrático de Derecho Romano, jurista excepcional, académico de número de esta casa y querido amigo, que tuvo la gentileza de leer de forma paciente y tranquila el manuscrito y que me hizo muchas sugerentes e inteligentes reflexiones que han mejorado inequívocamente la construcción, el desarrollo y el apostillado del libro. Te lo quiero agradecer, como sabes, Antonio, de todo corazón. Quiero agradecer también la presencia de la editorial. Cuando hace 4 años escribí mi primera obra de teatro, Adonai Belial, una velada en familia, el teatro es hoy en día, me sucede como la poesía, algo residual. Le pregunté a un querido amigo, gran literato, académico, de la Academia de la Historia, Luis Alberto de Cuenca, dónde podía publicar mi obra de teatro. Y me dijo, la mejor editorial de teatro que hay en España, con muchísima diferencia, es Eride. Y además me han dicho, porque lo conozco poco, que a su director hasta le gusta lo que hace. Pues bien, les puedo decir que a su director, Ángel Jiménez, le gusta y le gusta mucho lo que hace. Yo siempre he pensado que es verdad que las instituciones, las corporaciones, les treban los planteamientos sociales, políticos, económicos, pero es muy relevante quién está al frente de las instituciones. Y es muy relevante la pasión, el afecto, el cariño y la dedicación, poniendo siempre todo lo mejor de sí mismo por parte de Ángel Jiménez. Ángel Jiménez además me hizo una sugerencia en la que yo no había pensado. ¿Por qué no reconstruimos, además de lo que es el ensayo teatralizado, una visión más reducida, sin notas a pie de página, susceptible de poder representarse, si llega el caso, en un tiempo razonable que pueda ser aproximadamente 1 hora y media? Hay una frase desenfadada de George Orwell en el que se refiere a los editores diciendo: todo editor respecto de su autor desplaza a lo largo de la vida 3 fases distintas. En primer lugar, comienza siendo su jefe. En segundo término, es tal ladino que engaña al escritor y el escritor cree que es su amigo.
Y finalmente el escritor se acaba convirtiendo en su esclavo y termina: y nunca te hará rico a no ser que te cases con su hija. Yo me encuentro felizmente casado, no sé si Ángel tiene hijas en estado casadero, pero desde luego el juicio de George Orwell en este caso no recoge la realidad, porque no puedo más que manifestar explícitamente mi agradecimiento por su ayuda y por el verbo premeditadamente está preñada de magnicidios, está llena de magnicidios. Desde de Filipo II, el día de su segunda anuncio, es asesinado por uno de sus guardias de por Pausanias, la muerte, lo comentaba antes el letrado de un amigo que es Carlos Aguilar, de Enrique III y Enrique IV, Lugonet de Reyes de Francia, por dos religiosos fanatizados, el caso de Clemens y el caso de Reyac. Les voy a decir el asesinato del archiduque de Austria en Sarajevo en 1914, una conspiración encabezada por Gustav Peiser que desencadena ni más ni menos en la Primera Guerra Mundial, y seguramente el asesinato que todos los que tenemos ya algunos años, y los vamos teniendo indefectiblemente, aunque no nos guste reconocerlo, tenemos grabado en el inconsciente colectivo, que es la muerte del presidente Kennedy, un 22 de noviembre de 1963. Era tradicional, por lo menos hace unos años, que le preguntaba a la gente: ¿usted qué hacía el 22 de noviembre de 1963? Bueno, yo el 22 de noviembre de 1963 tenía solamente 5 años, pero aparte del terrible magnicidio, sucedió en mi contexto privado algo fantástico, y es que nació mi hermano Francisco, a que tengo la suerte de que me acompañe en este acto. España tiene además el mal honor de estar al frente de los magnicidios. No ha habido seguramente ningún país europeo donde haya habido más magnicidios de presidentes de gobierno. En primer lugar, el magnicidio seguramente el más importante que cambió la historia de España, muy cerca de aquí, en la antigua calle del Turco, que hoy es esta calle de Marqués de Cubas, y que, como les digo, pues supuso una auténtica revolución en su momento. El asesinato del general Prim, después el de Canillejas, después el de Cánovas del Castillo, el de Darodato y, por supuesto, también el de Carrero Blanco en el año 1973. Pero si a mí me preguntaran desde una perspectiva clásica, todo es discutible, y esta es la construcción de la obra de teatro, si se me permite, la libertad del autor, incluso el liberticidio del autor, ¿cuáles son los dos magnicidios clásicos? Yo les diría que el asesinato de Julio César, el padre de Roma, por su hijastro, por Bruto, y simultáneamente en este caso por inacción por Poncio Pilato, que permite la muerte y el asesinato del Hijo de Dios, del Nazareno. Estos personajes, se ha comentado con alguna antelación, se encuentran, y es verdad, recreados literalmente en el noveno círculo de Dante. Presentan un recurso extraordinario, no solo jurídico, sino de la historia, que cae en manos del emperador Marco Aurelio, y cuando son llevados a la cárcel de Roma, a la cárcel Tullianum, hacen una reflexión sobre su futuro, y nada más iniciar el juicio, cuando son preguntados por el secretario, como se recoge en las obras de teatro y en las películas, y les preguntan: ¿ustedes cómo se declaran? Cada uno de ellos, a título personal, enuncia: yo me declaro responsable, pero no me declaro culpable. El primero argumenta que efectivamente César era el paradigma del ejercicio de los poderes militares y políticos en un primer momento en Roma, era el padre de Roma, vivía con su madre, pero se había convertido con el transcurso del tiempo en un sátrapa. Había que extirpar el cáncer, había que terminar con el malhadado Leviatán. Bruto no es más que el instrumento físico que pone término a este tormento político, que va a llevar seguramente al arrumbamiento de los principios políticos en los que se asentaba la antigua República Romana. Y en el caso pues, de Pilatos, viene a ser un personaje en el que viene a sintetizar: yo soy una persona perteneciente a la clase media sencilla militar, que fue destinado a una de las tierras más inhóspitas y más indeseadas en las encomiendas políticas, en un mundo extraordinariamente hostil en que la gente llevaba literalmente apiolándose miles y miles de años. Yo traté de salvar la vida del Nazareno, pero Roma al final nunca se manifestaba con total justicia y con total probidad. Y finalmente, por los ojos de hoy, las cosas se ven con una perspectiva diferente, pero yo no soy presciente, yo no conocía que el Nazareno era ni más ni menos que el Hijo de Dios. Pues bien, en esta construcción aparece en primer lugar como magistrado Marco Aurelio, un personaje que me ha fascinado desde mi época de universitario, uno de los 5 emperadores nuevos, que como ustedes saben, ubicado por Antonino Pío,
y después de haber gobernado conjuntamente con Velo, gobierna el Imperio Romano desde el año 161 hasta el 180. Y curiosamente, un emperador que denominamos hoy estudioso, intelectual, con una obra, es verdad que se ha criticado que no es original, pero que ha sido siempre una obra de referencia y de cabecera en mi caso. Sus meditaciones pasa casi todos sus años, salvo los 2 primeros, luchando en las fronteras del norte frente a las tribus bárbaras, y muere trágicamente tras contraer la peste en Valbuena. Toda una tragedia de un personaje verdaderamente fascinante, un personaje además que permite un desarrollo político y un desarrollo constitucional innegable. Aquí hay extraordinarios jueces y extraordinarios magistrados, pero en fin, siempre hay que elegir alguno. Y después de sopesarlo, que no tuve que sopesarlo mucho, me decidí por mi buen amigo Manolo Marchena, a quien conozco, bueno, nos conocemos creo que cerca de 30 años. Creo que es difícil y representa la judicatura en España encontrar un perfil de un magistrado más riguroso, más competente, más pegado a la ley, más escrupuloso. Decía mi profesor Guerrero Pérez Barba, uno de los ponentes de la Constitución de 1978, que los derechos valen lo que valen las garantías, y especialmente las garantías en manos de los órganos jurisdiccionales del Estado. Pues bien, la piedra de toque de los auténticos regímenes constitucionales, la piedra de toque de las auténticas democracias constitucionales es el Poder Judicial. Y creo que Manolo Marchena acoge como nadie el mandato explicitado en el artículo 117 que abre el título 6 de la Constitución, que no es una casualidad y que fue el único, como sabe muy bien Miguel Zapatero, al que el ponente constituyente denominó poder judicial. La justicia se administra en nombre del rey por jueces y magistrados independientes, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley y del derecho. Creo que Marco Aurelio, Manuel Marchena y la ingente cantidad de jueces y magistrados responden a este perfil. En segundo lugar, quiero también testimoniar mi agradecimiento a mi buen amigo Eduardo Torres Dulce. El personaje que desempeña el papel de fiscal es Robespierre. No lo sopesé mucho, no solamente porque Robespierre es un personaje